Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Bienvenidos al videotutorial número 13 del curso de PHP y MySQL, en este caso el taller práctico de PHP y MySQL, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con partes y cosas avanzadas sobre PHP y MySQL, y en este sentido vamos a seguir conociendo el mundo de los servidores web, de los web services. Bien, en el video anterior vimos una parte introductoria, tomamos un web service que yo ya tenía hecho y lo trabajamos, lo revisamos y lo probamos en el navegador. Vimos cómo habilitar el protocolo SOAP y todo ese tipo de cosas. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña vista o un pequeño paseo panorámico teórico sobre lo que es y cómo funciona el web service, cuáles son cada uno de sus elementos, ¿ya? Y vamos a ver también lo que es un ejemplo práctico de un web service conectado a una base de datos. Bien, para ir ya complicándonos un poco más la existencia, que en realidad es lo mismo, ¿eh? Te anticipo que es exactamente lo mismo, pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces vamos a cerrar la presentación. Bueno, primero aquí te quiero mostrar unos slides, ¿cierto? Estoy acostumbrado a cerrar la presentación rápidamente. Importante, nosotros ya sabemos lo que es un web service, pero por ahí tenemos que ir construyéndonos una idea más específica, como una especie de pregunta de prueba, pregunta de examen. Entonces, si un profesor te preguntara en un examen ¿qué es un web service?, tú le podrías dar estas definiciones, que en este caso dicen, por ejemplo, textual: un web service es un sistema de software diseñado para soportar la interoperabilidad máquina-máquina a través de una red. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo conectar desde una máquina a otra a través de una red, ¿verdad? O a través de dos redes, porque cada una de las máquinas puede estar conectada en redes diferentes. Esta interfaz descrita en un formato que puede ser procesado por una máquina, específicamente ahí estamos hablando del WSDL, que vamos a definir más adelante. Otros sistemas que interactúan con el web service utilizando mensajes SOAP, ¿verdad? Ahí tenemos el protocolo SOAP, que ahora fíjate, técnicamente se habla de que nosotros enviamos y recibimos mensajes SOAP a través de la implementación de un servicio web. Es un tecnicismo que es importante que ustedes lo tengan presente. Bien, entonces podríamos decir nosotros que un web service es una comunicación por medio de mensajes SOAP, ¿verdad? Aquí son mensajes especiales que en este caso más adelante veremos detenidamente, entre diferentes equipos a través de una red, o podría haberle puesto yo acá a través de un web service. Bien, el SOAP entonces, que es la sigla del Sample Object Access Protocol, bien, es un protocolo. Si partimos de la premisa de que es un protocolo, de hecho acá la definición dice que SOAP es un protocolo estándar que define como dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por David Weiner en 1998 llamado XML-RPC, así se llamaban los web services. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y está actualmente bajo el auspicio de la W3C. Es uno de los protocolos utilizados en el servicio web. Cuando nosotros hablamos de un protocolo, hablamos de una serie de convenciones internacionalmente reconocidas para realizar determinado proceso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una conexión de red, generalmente utilizamos el protocolo TCP. Cuando vamos a generar una configuración del servidor de correos, utilizamos el protocolo SMTP. ¿Qué son los protocolos y por qué se crearon? Se crearon para estandarizar tareas, y de esa forma, si yo aprendo por ejemplo informática acá en Chile, todo lo que yo aprenda me sirve perfectamente utilizarlo en Perú, en Canadá, en qué sé yo, en Checoslovaquia, en Singapur, donde yo me vaya, es la misma informática, pero cambian por ahí algunos lenguajes a nivel de cultura, más que de lenguajes de programación, ¿verdad? La estructura de los hardware es la misma, ¿verdad? Por ahí unas más avanzadas que otras, pero llegan todas a lo mismo. Entonces los protocolos se crearon precisamente para romper esa barrera, ¿correcto? Y permitir la transversabilidad del trabajo de las personas asociadas a la área de informática. Y te voy a poner un ejemplo puntual. En otras carreras no sucede eso. Por ejemplo, en el derecho. Las personas que estudian derecho y quieren ejercer
en este caso su carrera fuera del país en donde estudiaron. Generalmente tienen que hacer una homologación de contenidos para poder adaptar sus conocimientos a la jurisprudencia del país en donde están viviendo, ¿verdad? Es un dato que no es menor. Entonces en la informática se solucionó eso a través de la implementación de los famosos protocolos. Entonces podríamos decir que el SOAP es un protocolo, ¿correcto?, que en este caso a través de una serie de estándares y de procesos nos permite comunicar uno, dos o más servidores a través de un web service, ¿verdad? Importante, esto ya lo vimos, pero por ahí te lo anoto para que no se te olvide, que tienes siempre que habilitar la librería SOAP en el PHP-ini, desmarcando la línea que se llama extension igual php-soap.dll. Bien. Y cuando nosotros vamos a trabajar con un web service, tenemos que trabajar con una estructura XML que está previamente definida. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a trabajar con las denominadas definiciones dentro de nuestro documento WSDL. Vamos a trabajar enviando mensajes SOAP al servidor y recibiendo mensajes SOAP de determinado tipo. Vamos a formatearlos a través de los port type, de los puertos de tipo, y vamos a generar el formateo de protocolo mediante los bindings. Si te recuerdas, en el video pasado, en el WSDL que les mostré, teníamos los mensajes SOAP definidos uno por cada uno de los métodos que estaban contenidos dentro de la clase que fue creada en el servidor en este caso que íbamos a consumir, ¿cierto? Y por cada mensaje teníamos que crear una operación tanto en los port type como en los bindings, ¿cierto? Esa es más o menos la estructura. Por ahí acá me faltó un tag del XML del WSDL que es el servidor, en donde le defines la URL del servidor hacia donde tú te vas a conectar. Es un detalle menor, tampoco tiene mayor ciencia. Ahora lo vamos a ver en todo caso en detalle con el ejemplo que vamos a crear. Y esto yo no te lo comenté en el video pasado, pero es importante que lo conozcas. Hay un elemento llamado UDDI o Universal Discovery Description and Integration, que es el protocolo o el modelo en este caso de directorios para la creación e implementación de web service, ¿correcto? Cuando yo voy a trabajar con servidores web tengo que utilizar esta convención. Fíjate que acá nos dice que es una especificación para mantener directorios estandarizados de información acerca de los web services, sus capacidades, ubicación y requerimientos en un formato reconocido universalmente, o sea, un protocolo. UDDI utiliza el WSDL para describir las interfaces de los web services. Por ahí esto suena chino para algunos, pero tranquilo, no es nada chino, simplemente crear la estructura de directorios, que en realidad es re fácil, ¿eh? Se crea un directorio cliente y otro servidor, entonces el directorio cliente se pone en el servidor en donde yo voy a ir a buscar datos o traérmelos, y server es el servidor o el web service que yo voy a consumir. Voy a trabajar con dos directorios. Podríamos decir también que es un lugar en el cual podemos buscar cuáles son los servicios web disponibles, una especie de directorio en el cual podemos encontrar los web services publicados y publicar también los web services que desarrollaremos, ¿correcto? Bueno, cualquier tipo de duda, tecnicismo o investigación más, siempre tienes la documentación de PHP disponible, y esto es algo que yo siempre recomiendo a la gente. Cuando le vayas a preguntar a Google algo sobre PHP, al primero que le tienes que preguntar es a la página de php.net, ¿correcto? Porque ahí está la información oficial. Muchas veces en foros y en blogs te vas a encontrar solamente con información referente a personas que han programado. Pongo mi caso, mis videos, es muy bueno verlos quizás, pero siempre es importante que cada una de las cosas que yo te digo las revises en la documentación de PHP para que efectivamente confirmes si es que yo estoy bien o me equivoqué, porque puede ser que yo también me haya equivocado. Entonces es un dato interesante a tener en consideración, muchachos, ¿ok? Bien, tal como te lo comenté al principio del video, vamos a ver este marco teórico, y ahora, por tanto estaba acomodando el audífono, ahora vamos a ver entonces la parte práctica, que en este caso es la implementación de un servidor web que se conecte a una base de datos. Es lo que vamos a hacer ahora, que yo creo que va a ser bastante entretenido. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo en este caso, fíjate un detalle importante. Yo estoy conectado desde el app-serve, ¿verdad?, que instalé la clase pasada, a través del puerto 8080, pero me voy a conectar a la base de datos del Vertigo Server que está configurada aquí en el puerto 80. Por ahí un alumno me preguntaba cómo le cambié el puerto a esto. Bueno, es sencillo,
tienes que ir acá al directorio del servidor web, en este caso del app server, vas a configuration server y vas a ir a abrir el archivo que se llama httpd.conf. Este existe en CHAM, en todos los directorios web, servidores web, Vertigo Server, WAM Server, todos, siempre vas a encontrar este archivo de configuración de las directrices del Apache. Entonces acá vas a buscar la línea que dice listen 80, ahí está. Entonces aquí en esta línea es donde tú le vas a indicar el listen, el puerto en donde vas a trabajar el Apache, esta versión del Apache. Entonces yo ya tengo otra versión del Apache alojada en el puerto 80, por lo tanto a esta le indiqué que trabaje por default en el puerto 8080. Además está decir que desde ambos voy a acceder a la misma base de datos, podrías tener varios, podrías tener inclusive el Internet Information Server que también ocupa el puerto 80, pero lo puedes tener en el 8081, aunque por ahí técnicamente si lo vas a hacer, trabaja con el puerto 80 para el Internet Information Server y los 8080 para PHP, ambos funcionan de mejor manera, sobre todo si estás en Windows. Por ahí si estás en Linux lo podrías hacer al revés. Ok, luego haces eso, reinicias tu servidor y colocas manos en el código. Entonces yo ya tengo acá abierto el taller 13, me había hecho unas pruebas yo, no borré las cosas que había hecho, y tengo acá mi WSDL. Tal como te decía en el PowerPoint, en el slide, fíjate que acá tengo la definición que comienza, acá termina la definición, luego acá yo lo que hago es trabajar con la zona de mensajes SOAP. Te fijas que cuando yo hablo de la zona de mensajes SOAP, en realidad lo que estoy haciendo es la definición de los métodos de las clases que yo voy a crear en el servidor web desde donde yo me voy a conectar. ¿Te fijas? Es un dato importante, es decir, yo voy a crear una clase con una serie de métodos en el servidor que yo voy a consumir y las tengo que declarar acá en el WSDL con el que yo voy a trabajar. Tengo que declararlas y tengo que ir indicándole sus funcionalidades. Por ejemplo, acá tenía una que se llama JetClim, ahora lo voy a cambiar eso. Luego tienes que definir los formateos a través del port type, generando un operation por cada uno de los métodos o mensajes SOAP que tú definas más arriba, y también dentro del binding tienes que definir en este caso otra operación asociada a él o a los mensajes que definiste más arriba acá en tu WSDL. Te fijas que ahora ya quizás se entiende más. Por eso yo preferí trabajar así el tema de los web services. No quise hacer marco teórico en el video pasado porque preferí mostrarte uno funcionando, ¿verdad? Y en el video tal como te lo prometí, hacer algo un poco más, en este caso apegado a la forma normal con la que nosotros trabajamos, que es ver un poquito de teoría y luego colocar manos en el código. ¿Correcto? ¿Qué podemos hacer nosotros con los web services? Muchas cosas. Por ejemplo, ahora nos vamos a conectar a la base de datos y en el próximo video vamos a trabajar con formularios. Vamos a enviar datos al web service para que lo reciba y haga un registro en una base de datos. Va a ser interesante también. Este tag yo no te lo mostré en el PowerPoint, pero quizás es importante que lo tengas presente, que es el tag service, que es donde tú le indicas el SOAP address, fíjate acá, en donde está alojado tu archivo PHP o al archivo que sea, con la extensión que sea, que va en este caso a ser las veces de web service y es el que tú vas a consumir, ¿correcto? En este caso siempre tú tienes que colocar la IP, recuerda, 2 puntos, el puerto, en este caso estoy trabajando en el puerto 8080, el directorio. Ahora yo voy a crear un directorio llamado server y ahí voy a alojar el servidor, y eso tiene una razón de ser. Yo te acabo de hablar del UDDI, ¿cierto? Que es el estándar de creación de directorios para web service. Bueno, el UDDI te sugiere lo siguiente, que tienes que crear un directorio llamado server o servidor y un directorio llamado client, ¿correcto? Aquí digamos que este es un servidor y este es otro servidor. Podríamos conectarnos acá a cesarcancino.com, acá para 8.tv por ejemplo, o de Google acá a Bing, aunque nunca creo que hagan eso, pero bueno, aunque uno nunca sabe. Entonces básicamente esa es la idea. ¿Cómo te vas a comunicar? Aquí vas a colocar tu web service, tu WSDL, y aquí en el cliente, mediante la clase client, SOAP client, vas a ir a buscar información acá a tu servidor web, ¿correcto? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es copiar y pegar nuestro archivo service acá adentro en el directorio service, y le vamos a hacer unas modificaciones. En este caso no vamos a cerrar el que teníamos de muestra. Bueno, las modificaciones van a ir en directa relación al método con el cual yo voy a trabajar. Fíjate lo que yo voy a hacer. Aquí en el directorio server voy a crear un directorio llamado class, y aquí dentro voy a generar una clase perdón. Aquí dentro, en este caso esto tiene que estar en app server acá,
en server class. Entonces vamos a crear por ejemplo un class.php y acá vamos a crear una clase, por ejemplo frases, correcto, abro y cierro llave, y voy a crear un método de conexión a la base de datos primero, ya eso lo sabemos hacer, public function con, ¿cierto? Recuerda que yo me voy a conectar desde el app server al vértigo, pero como los tenemos en el mismo computador no hay problema, entonces simplemente decimos con MySQL connect localhost sin nada más, coma, el usuario, porque están alojadas en el mismo PC, entonces no habrían problemas. Mi contraseña segura es 123456. Perfecto, aquí recuerda el MySQL query para el set names, ¿cierto? Con el UTF-8, el MySQL select db, que es a la base de datos. En este caso vamos a trabajar con la base de datos taller, ¿cierto? Que es la que siempre hemos estado usando. Vamos a ponerle acá entonces taller y finalmente retornas acá la conexión. Perfecto, ahí está nuestro método de conexión y ahora vamos a crear otro método dentro de la clase frases, public function get frase, perdón. ¿Cuál es la idea de este método getFrase? Que me va a retornar en este caso una frase aleatoria que yo voy a construir acá en la base de datos. Entonces voy a crear acá por ejemplo una tabla con dos campos. En este caso el nombre de la tabla va a ser frases con dos campos. En este caso el id de frase de tipo entero, ¿verdad? Entero, autoincrementable, primary key, ¿cierto? Perdón, aquí, autoincrementable, y el campo frase, que puede ser un text con un cotejamiento UTF-8 Spanish. Bien, puede ser InnoDB o puede ser MySam, da lo mismo. Ahí está creado y le voy a ingresar algunos registros, por ejemplo, mi mamá me mima. Acá mi perro es bonito. Voy a ingresar más frases más dignas, por ejemplo, que ricas son las cervezas Coronas. Van a pensar que el profesor es borracho, pero bueno, ¿verdad? Las cervezas Coronas. Qué sé yo, no sé, cualquier cosa. A ver, me gusta programar en web. Acá, me gusta. Listo, con 4 registros yo creo que es suficiente. Entonces ahí tengo los 4 registros de la tabla frases. ¿Y cuál es la idea? La idea es que, fíjate, yo voy a acceder desde el directorio cliente, desde acá, desde el directorio cliente, a lo que tengo acá en el directorio server a través del WSDL que yo tengo creado acá dentro del server. Es decir, me voy a hacer una comunicación tipo SOAP, enviando mensajes SOAP. Vamos a hacerlo, vamos a crearlo. Entonces, fíjate, ya tienes creada la clase acá en el directorio server. Ahora vas a crearte un archivo nuevo aquí dentro del directorio server llamado servidor. Y es importantísimo que hagamos hincapié en que si se llama servidor, aquí en el WSDL que tienes en el mismo directorio, en el tag service, tienes que colocar el nombre de ese archivo que tú creaste acá, porque desde servidor ese es el archivo a donde tú te vas a conectar. ¿Qué es lo que vas a hacer acá primero en servidor? Vas a hacer un require once, llamando en este caso a class /class.php. Luego lo que vas a hacer, ¿cierto?, es decirle a PHP que este archivo va a funcionar como servidor. ¿Cómo hacíamos eso? Server, ¿cierto?, igual a new SOAP server, que es en este caso lo que hacemos para indicarle a PHP que este es el archivo que va a funcionar como servidor web que yo voy a consumir. Entonces aquí, ¿qué es lo que le vamos a decir? Dentro del SOAP server le vamos a decir que vamos a trabajar con el archivo service.wsdl, ¿correcto? Luego recuerda, le tienes que indicar al servidor el nombre de la clase que tú quieres devolverle a los clientes que se conecten a este servidor. ¿Cómo se llama la clase? Se llama frases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces eso? A través del nombre de instancia setClass, ¿cierto? Ahí está. Le indicas el nombre de la clase, frases, punto y coma. Aquí, perdón. Ya me meto algo ahí. Entonces dice server
handle, ¿cierto? Para que termine la conexión. Correcto, entonces ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a definir algún método dentro de la clase frases para mostrar las frases que tienes en la base de datos. Entonces podríamos mostrarlas con random, por ejemplo. Acá en el método getFrase, por ejemplo, SQL, qué sé yo, select, asterisco from, frases, order by, run, ¿cierto? Limit 0,1, ¿cierto? Con esto se me va a mostrar una frase aleatoria. Podríamos probarlo en el PHP MyAdmin. Vamos a probar esto. A ver. Ahí se me mostró esa frase. Podríamos actualizar. Me muestra otra, ¿te fijas? Entonces se ejecuta bien la consulta. Entonces simplemente tenemos que hacer que la consulta nos retorne valores. Podríamos definir un atributo acá arriba, por ejemplo private f. No es necesario iniciarla como un array, solamente llamarla. Entonces acá podríamos decir res igual a MySQL query SQL, coma. Aquí tenemos que llamar a un método que está dentro de la misma clase, por lo tanto podríamos usar self, dos puntos, con, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, podrías hacer un if acá para retornar el valor, porque como es un puro valor, podrías decir acá if ref igual a MySQL, por ejemplo, fetch array. Por ejemplo, podrías hacerlo también con ASOP, en fin, no tiene mayor ciencia. Y acá entonces le vas a decir que el atributo, en este caso el atributo f, va a ser igual a ref. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Frase, que es el nombre de la frase. De hecho acá en lugar de asterisco deberíamos mostrar la frase. ¿Por qué le coloqué un ID? Porque en la otra aplicación vamos a crear frases a través de un formulario. Entonces para eso creé también el elemento. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver si estoy grabando. Sí, perfecto. Ahora le colocas un return a la función, porque si no, no te va a retornar nada. Return this f, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar, fíjate, ya ahora el archivo servidor es un web service que a través del archivo service.wsdl me retorna la clase frases y me deja lista para mostrarla. Pero ahora, una cosa, si yo creé acá un método llamado getFrase, necesariamente tengo que decírselo también a el archivo de configuración web service a través primero de la configuración de los mensajes, después de los port type y después de los binding. Entonces fíjate, aquí en este caso el mensaje no tiene argumentos, en el próximo lo vamos a hacer. Entonces le colocas un slash al final. ¿Cómo se llama? Se llama getFrase, por lo tanto acá getFrase. Luego el mensaje lo formateas, en este caso le dices que responda, que te retorne. Perfecto. Ahora vamos a ir a el port type, donde vas a definir una operación. En este caso el nombre de la operación se va a llamar getFrase, asociada al mensaje que definiste acá atrás. Te fijas que ahora se va entendiendo más cómo funciona el WSDL. Luego le vas indicando el input y el output del mensaje a través del port type. Por eso se dice que se formatea. Entonces aquí y acá copias el getFrase y finalmente utilizas el binding, que lo que hace, cierto, es definir el formateo correcto. Entonces presionas control R para que se ordene esto, y acá simplemente le tienes que indicar una operación por cada uno de los mensajes SOAP que tú estás enviando y recibiendo. Entonces en este caso acá el mensaje se va a llamar getFrase. Perfecto. Ahora entonces, si yo por ejemplo actualizo el navegador e intento abrir servidor en el navegador, me debería aparecer así en blanco. Si no aparece en blanco, significa que tengo un error. Podríamos probar, por ejemplo, cambiándole, quitándole un carácter acá al nombre del archivo que yo estoy llamando, y me debería dar un error asociado a la clase. Exacto, me dice que tengo un error, ¿cierto?, asociado al llamado a la clase que correspondiente al web service, ¿cierto? Entonces ahí le retorné la letra L y ahora no hay ningún problema con el archivo servido. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Generar el archivo cliente. ¿Dónde lo voy a generar? Aquí en el directorio client. Entonces voy a generar el archivo nuevo. Se puede llamar mamá, papá, no sé, no tiene por qué llamarse cliente. De hecho lo voy a poner index, por ejemplo, index.php. Recuerda que acá lo que tienes que hacer es el initset. No me acuerdo cómo se escribía el initset, ese sí lo tengo que copiar y pegar, siempre se me olvidan algunas cosas, ¿no? Entonces lo vamos a tomar de acá y vamos a salir de acá.
Entonces aquí en el index vamos a copiar la línea del inetset. Recuerda que esta es para modificar el tiempo de ejecución del script algunas cosas del PHP, y en este caso nos referimos a la línea SOAP WSDL caché enable, ¿verdad? Y ahora entonces simplemente defines tu servidor. Por ejemplo, podrías definir server o s, qué sé yo, igual a new SOAP client, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le vas a pasar a SOAP Client? Le vas a pasar la ruta apuntando al WSDL que está dentro de la carpeta de tu web service. En este caso podríamos copiar la ruta que tenemos aquí mismo. Entonces voy a copiarla y la voy a pegar acá en el index. Entonces ahí está. Y ahora le indico el nombre del archivo, porque solamente estoy apuntando al directorio. El archivo se llama service.wsdl. Y ahora, por ejemplo, yo podría, aunque no lo creas, generar una variable, por ejemplo, frase, igual, porque ahora fíjate, recuerda que la variable s eventualmente es una instancia de la clase frases. ¿Por qué? Porque así se lo dijiste al servidor a través del setClass. Un dato importante a tener en consideración. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes decir perfectamente frases, ¿verdad? Igual a s puntero, y le dices get frase. Así se llama el campo, el método. No quiero decir get frases o get frase, ¿sí? Get frase. Entonces simplemente con esto, a través del index, yo lo podría abrir en el directorio client. Vamos a ir a ver el directorio client. Ahí está, no tengo ningún error, fíjate. Yo por ejemplo podría hacer esto, echo frase, y me viene a imprimir en pantalla lo que me retorna, a no ser que tenga algún problema. Houston, tenemos problemas, vamos a ver. No, a lo mejor me devolvió una raya, no creo, porque no definí ninguna array. Vamos a ver. Vamos a hacer un print R. Frase. Vamos a ver. Nada. Ya. A lo mejor tengo algún error de sintaxis acá, puede ser. Vamos a ver, punto frase igual a la frase, ¿cierto? Perfecto. Ahí está, frase igual a la frase. No me está dando ningún error. Podríamos probar aquí, quitándole eso a la ruta, para ver si me da algún error de ruta acá. Esperando que me lo dé, voy a actualizar el navegador. Perfecto, tengo error de ruta, significa que tengo conexión al SOAP Client. Por lo tanto ahora, control Z. Vuelvo a colocar eso y ahora no debiera mostrarse ese error. Entonces vamos a ver. Gracias. Y ahora vamos a ver lo que estamos retornando acá en la clase, que yo creo que ahí está el problema. Vamos a ver. En este caso, ok, lo que pasa es que aquí en el MySQL Fetch Array no le coloqué el res, por eso. Entonces ahora sí, más de alguno de ustedes se tiene que haber dado cuenta, pero no me lo dijeron, ¿ves? Hubiera parado el video. Ahora si actualizamos, y ahí está. Qué ricas son las coronas, tenía que salir esa primero. Seguimos actualizando. Mi perro es bonito. Mi mamá me mima. Bueno, tenemos problemas con los tildes, pero ya sabemos cómo resolver eso. Me gusta programar, mi mamá me mima de nuevo. Me gusta programar. Uy, lo de las coronas no quiere salir. Ahí está, se lo podemos poner en negritas. Y te digas que ahora, de manera bien inocente, pero sencilla, tenemos creado un web service. Ahora, sabiendo un poco más técnicamente hablando cómo es el manejo del WSDL, y también de paso cómo manejar una conexión a base de datos utilizando un web service. Con esto a ti ya te queda de manifiesto que tú puedes prácticamente hacer cualquier cosa y manejar APIs a través del web service, que es lo que vamos a hacer en otro video. En otro video vamos a crear un formulario para crear, en este caso mi idea es crear un CRUD. Entonces vamos a crear frases, por ahí vamos a editarlas, eliminarlas, en fin. ¿Correcto? Entonces eso por ahora. Cualquier duda o consulta, recuerden, a través de cesarcancino.com, ¿verdad? Su web de siempre. Y bueno, nada, simplemente los espero para el próximo video, y también vamos a seguir, por ejemplo, por supuesto, con los videos de Ruby on Rails. Por ahí les pido disculpas, muchachos, no estaba muy conectado estos días, lo que pasa es que estoy con sacándole un proyecto a un cliente, apagando un incendio, y bueno, ustedes saben que cuando el cliente está ahí, uno tiene que estar ahí con el cliente. ¿Ok? Entonces, practica esto, practica creando más campos, y mostrando más campos, no solamente uno, para que también te sea interesante. ¿Ok? Ahí anda haciendo tus prácticas tú, ¿verdad?
ejemplo, sería re interesante que crearas, por ejemplo, una aplicación en donde mostraras la frase y el autor de la frase, por ejemplo, acá al lado. Sería interesante a nivel de práctica, y eso te implicaría modificar varias cosas. Tendrías que modificar acá el class, te anticipo algo, el f tendrías que manejarlo como un arreglo, por ejemplo, ¿verdad? Y acá, en este caso, en el index tendrías que mostrar cada uno de estos valores como un arreglo. ¿Ok? Entonces ahí tienes algo para que juegues con lo que te acabo de enseñar. Eso, nada, les habló entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga.